A la tarificación de los billetes. Sí. En cuanto a la tarificación del billete ordinario, en nuestro caso, bueno, pues hemos tenido que realizar una negociación con el otro agente en la ciudad, que es el tranvía, y en una primera fase el precio no va a ser por tiempo, sino que va a ser por uso, pero se ha calculado de tal forma que el transbordo va a resultar gratuito, es decir, que el pago habrá que ticar 2 veces, pero el pago será único. Se pagará el precio del modo más caro que se utilice. En este caso, si utilizas 2 veces el autobús, pues pagarás el precio de autobús, que en nuestro caso son actualmente 45 céntimos de euro, y en el caso de que la utilización sea de tranvía, se pagará precio de tranvía, que en nuestro caso inicialmente va a ser 55 céntimos de euro. Por eso vamos a subir los precios, por eso. Por eso. Las risas para verlo en Vitoria luego. ¿Más preguntas? ¿Había alguna por ahí detrás? Porque si no, aquí delante hay una pregunta. Solo quería preguntaros si se va a permitir el uso de las bicicletas dentro de los autobuses y, o sea, la intermodalidad en los medios de transporte público combinado con la bicicleta, si van a poder subirlo al tranvía y al autobús. Bueno, de forma inicial no tenemos pensado el que se produzca. Normalmente en los sitios en los que se produce esta intermodalidad va relacionado con ciudades que tienen una orografía complicada y que hace que en un momento determinado el ciclista necesite de la ayuda de un medio motorizado para superar algún obstáculo importante. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestra ciudad es bastante llana y prácticamente pues todas las cuestas que existen, que alguna hay, pero son franqueables con una bici de paseo para un ciclista con un nivel muy básico. No obstante, sí que tenemos planteado unas primeras pruebas de intermodalidad, pero que son un tanto novedosas. Tienen que ver con la red de préstamo y vamos a utilizarla para intentar mejorar la competitividad del transporte público en un sector donde tradicionalmente competimos mal. El transporte público compite mal en las zonas industriales. ¿Por qué? Pues porque el ciudadano parte desde el aparcamiento que está debajo de su casa, no llega a salir de ella, simplemente baja en ascensor, coge el coche y lo aparca en la puerta de su fábrica. Ahí competimos mal. Y luego, cuando nosotros llegamos a esa zona industrial, la propia baja densidad de cualquier zona industrial hace que la distancia entre paradas vaya aumentando, hasta llegar, pues bueno, según manuales, etcétera, pues 1,2 kilómetros, 800 metros, 750, dependiendo un poco de qué tipo de zona industrial se trate. ¿Qué ocurre? Que esto es desalentador, y es más desalentador con una climatología como la nuestra. Entonces, como forma de paliar, aunque no totalmente esto, hemos propuesto una situación de intermodalidad en la que existirán unos puntos de préstamo de bicicletas unidos a redes de transporte en zonas industriales. Esa es una prueba que vamos a desarrollar durante el principio del Plan de Movilidad Sostenible. Un año, ¿no? Un año. Durante un año, con el inicio del Plan de Movilidad Sostenible, y con idea de que si la prueba resulta exitosa, podamos expandirle a otras zonas, pero siempre unida con esas zonas en las que el transporte público compite mal. La otra zona típica pues sería zonas de residentes de baja densidad, zonas de unifamiliares, por ejemplo, donde también habitualmente el transporte público pues queda excesivamente separado desde el punto de vista de los usuarios que residen allí, y para facilitar esos últimos metros o esos metros iniciales hasta la llegada a la parada, pues estamos pensando si la intermodalidad de la bicicleta podría ser una solución. Pero, como Mónica ha comentado, hemos visto que el uso de la bicicleta propia es un tanto dificultosa, ¿no? Porque si llegas en transporte público, ¿dónde la dejas? Si es cerca de una zona industrial,
en la que, bueno, pues todos sabemos que se están produciendo todo tipo de robos, ¿verdad? Pues dónde dejas tu bicicleta, etcétera. Entonces, de ahí estamos pensando en un nuevo sistema de forma muy incipiente para intentar hacer esa intermodalidad a través del sistema de préstamo. Que no tiemble la mesa, que no voy a hacer ninguna pregunta a la mesa. No, me presento, soy concejal del grupo del Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y únicamente intervengo para poner en valor, como había señalado la concejala delegada, el consenso político, porque evidentemente es muy importante en este caso el consenso político para tirar de este proyecto estratégico de ciudad. Nació ya con un amplio consenso político en la anterior legislatura, con otro equipo de gobierno. Se mantiene ese consenso político, que no es un consenso mayoritario, que es un consenso unánime, donde precisamente a veces los consensos mayoritarios ya son difíciles de alcanzar, pues no digamos los consensos unánimes, y entendemos que al tratarse de un proyecto estratégico de ciudad que va a revolucionar el sistema de ocupación del espacio público, como ya se ha señalado, pues entendemos que el mantener ese consenso político es muy importante y por eso, siendo un grupo de la oposición, reseñar que estamos en ese papel también como otros grupos y, de hecho, pues aquí estamos representantes de prácticamente la totalidad de la corporación, por lo menos en esta sala, además del alcalde, de la concejala delegada, estamos también 4 concejales y concejalas de los otros 2 grupos importantes o mayoritarios del ayuntamiento, ¿no? Y también, por supuesto, el consenso social, que en su día también se manifestó o se expresó en el Pacto de la Movilidad Sostenible, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es fundamental y queremos aprovechar precisamente este foro para trasladar ese mensaje de, bueno, que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hemos sido capaces, los diferentes grupos políticos municipales, que somos 5, pues de unánimemente tirar de este plan de movilidad sostenible, lo cual nos parece que ya es de entrada un aval importantísimo que desde luego garantiza su éxito. Pues muchas gracias, Miquel. Como habéis visto, es, bueno, pues como os decía, ¿no? Si aquí hay algún representante de algún ayuntamiento y se quiere embarcar en una aventura como esta, pues tenedlo en cuenta, que es muy importante partir de una base como la que comentaba Miquel, ¿no? De que todos estemos de acuerdo que es un objetivo fundamental para la ciudad, para la calidad de vida de todos y todas, y que por tanto hay que blindarlo y hay que tener muy claro que es hacia donde tiene que tender la ciudad. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Más aportaciones? Tenemos tiempo todavía. Bueno, pues si no, agradeceros desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vuestro interés, vuestras aportaciones y por supuesto quedamos a vuestra disposición para resolveros las dudas que os puedan ir surgiendo, para ver las consultas, para visitar nuestra ciudad, vamos, para lo que necesitéis si decidís meteros en una historia como esta que merece la pena. Conlleva muchísimo esfuerzo, los técnicos lo pueden corroborar, pero sí que merece la pena. Gracias.